7 de la mañana con 33 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Buen día, Andrea. Un placer saludar al pueblo ecuatoriano a través de Ecuador TV. Muy bien, general. Quisiéramos iniciar preguntándole cómo encuentra la Secretaría de Seguridad, que es pues de la que usted ya es titular. Bueno, recordemos que la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado es el máximo organismo en donde el asesoramiento político estratégico llega al presidente de la República. La máxima autoridad del Estado, que es el presidente, es quien decide poner la política pública. Y la función nuestra, pues realmente es realizar este asesoramiento, la coordinación, la planificación, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. El sistema de seguridad pública del Estado está conformado por este nivel y los órganos ejecutores. Entonces, de lo que yo veo, estamos en la construcción del sistema de seguridad, que antes lo llamábamos Sistema de Seguridad Nacional. Hoy se llama de Seguridad Pública del Estado. Y vamos a hacerlo lo mejor posible para que en la urgencia del caso tengamos un sistema que nos ayude a solucionar los problemas que tiene el Ecuador. ¿Y le dejaron un plan de seguridad, como se había mencionado, que se estuvo trabajando en los últimos 3 meses? Efectivamente, el plan se lo viene trabajando desde agosto del año pasado, sí, Lautaro, y lo estamos revisando para poderlo presentar ya al seno del COSEPE, se lo analice y se pueda decidir si es que ya entra en ejecución. ¿Qué es la finalidad de un plan? Normalmente tiene un norte y, como digo, el sistema funciona por una política pública, por las normas que hay que seguir desde la Constitución, de todo el apoyo que tenemos y realmente las misiones que deben tener los órganos ejecutores. General, es decir, que este plan de seguridad que desde agosto del año pasado se está reconfigurando, ¿aún no entra en ejecución? Bueno, se ha ido ejecutando de algunas formas, pero siempre un plan, precisamente por eso se llama un plan, determina unas órdenes para que sean presentes. El plan es a futuro y se lo ha ido revisando, se lo ha ido analizando. Algunas de las cosas ya se han ido ejecutando. ¿Como por ejemplo? Porque hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Como el asunto de los estados de excepción, el empleo del apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, el control de armas, la protección de fronteras que hacen Fuerzas Armadas, que es permanente, el mismo trabajo de la Policía Nacional que está en el control del orden público y la seguridad ciudadana. La seguridad no puede parar, igual que el desarrollo del país no puede parar, eso es continuo. Y los planes se van actualizando. General, usted había dicho en declaraciones pasadas que pacificar el país no depende únicamente de un plan de seguridad. ¿De qué más se necesita para lograrlo? De que ojalá los ecuatorianos tengamos una cultura de paz, una cultura de convivencia. O sea, ¿qué es una cultura de paz? Una cultura de convivencia pacífica, que nos respetemos unos a otros, que respetemos fundamentalmente la integridad y la vida. El bien más preciado y jurídico que hay que cuidar es la vida de los ecuatorianos. Artículo 83 de la Constitución, numeral 4, determina de que todos los ecuatorianos, todo el Estado, y el Estado somos los 18 millones de ecuatorianos, tenemos que colaborar con la seguridad. Y ahí yo pongo un ejemplo muy sencillo en el cual le pido a la ciudadanía que nos apoye. Si es que una persona, por ahorrarse unos dólares, compra cosas robadas, quiere decir que está haciendo el incremento de la delincuencia común. Entonces, si la persona no compra, aquella persona que comete un delito al robarle el celular, la cartera, el vehículo a otro ciudadano que le debe haber costado mucho, simplemente vamos a ir apaciguando la delincuencia común. Si un ecuatoriano puede estar viendo de que en un sector, como ya sucedió hace unos 15 días, llega un vehículo a las 3 de la mañana, descarga otras cosas, que hay mucha gente que entra y que sale y que no es parte de la ciudadela, del barrio, pues hay que denunciarlo. Porque primero está cuidando a su familia, a su vida, y posiblemente ahí se está cometiendo un delito. Ese es el apoyo, y poco a poco vamos a tener, si es que yo creo, y ojalá lo podamos hacer, una cultura de paz, una cultura de seguridad. Saludémonos todos los días. Empezar desde las bases, Andrés. General. De los principios y valores. Si vamos a caminar en un parque
y yo le saludo a una persona porque así es la norma de convivencia de ese tejido social de lo que somos los ecuatorianos, lo importante es que la persona no me regrese a ver como que le estoy viendo para asaltarle. General, pero ahí le corto. ¿Y qué hacer entonces con el crimen organizado? Entendemos que ya no solo estamos, digamos, y lo pongo entre comillas, lo han dicho ustedes, en guerra con la delincuencia común, sino ya con otro tipo de delincuencia, es decir, el crimen organizado. ¿Cuáles van a ser las acciones a corto plazo que se podrían mirar, digamos? Bueno, Andrea, lo que ha estado sucediendo en el Ecuador, que la delincuencia común migró a grupos delincuenciales armados en el Ecuador. Se aliaron con el crimen internacional organizado y hoy están haciendo el empleo de técnicas que se llaman de terrorismo. ¿Por qué digo esto? Porque el poner una bomba, mandar una carta a los periodistas y mi respaldo hacia ellos, el asaltar hospitales, asaltar al personal policial que está en sus retornos, eso es terrorismo. Y por eso precisamente el día jueves el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que ya no es reservado, ha declarado que existen en el Ecuador terroristas y que por lo tanto las personas que hacen esas actividades son declarados terroristas. Eso queríamos precisar porque hay dudas en las calles. La gente dice, a ver, ¿los grupos delincuenciales que conocemos todos son terroristas o no? ¿Se va a combatir a quien cometa un acto que sea terrorista? Eso no quedó muy claro, general. Precisamente, como digo, ¿qué es un acto terrorista? Es aquella persona que utiliza diferentes medios violentos para causar el terror en la ciudadanía. Y el terror es mandar por las redes sociales que mañana el grupo A, B, C o D les va a comenzar a vacunar a cierto sector de la ciudad. Eso pasó en las redes sociales. Yo no creo que un delincuente esté mandándonos a anticipar, verás, mañana te voy a cobrar, porque sabe que va a ser detenido. Pero eso está causando pánico. Eso causa que las personas cierren sus locales antes de las 4:30 de la tarde, que las personas salen del trabajo, se encierren. Eso es causar terror y miedo a la sociedad. Pero, o sea, el integrante de una banda, entonces, ¿sí se puede considerar terrorista por el hecho de ser integrante o miembro de esa organización? Desde luego, si es que se puede comprobar que esa organización, cualquiera sea esta, no pongamos nombres, está haciendo, como digo, uso de estas técnicas terroristas, hay que considerarlo. Y por eso es que el sistema de inteligencia tiene que ubicar exactamente qué es lo que están haciendo. Que no se vaya a pensar en que Fuerzas Armadas y Policía comienza a aparecer a un delincuente común que le arranchó un celular a una persona que estaba en una esquina, es un terrorista. No es así, pero desde luego que ese también es un delito. No es que porque no está haciendo actos terroristas, está bien que roben, no es así. General, ¿y qué implica entonces, una vez que ya sabemos que el terrorismo es considerado como amenaza del Estado, qué implica? ¿Cuáles serían las acciones? Y vuelvo a la pregunta de, en corto plazo, ¿cuáles serían las acciones específicas que veremos entonces en torno a este tema? Va a salir un decreto del señor presidente de la República dando las directrices, no solamente a los organismos subordinados de la seguridad nacional, sino a todos los ecuatorianos, para que conozcamos qué es lo que va a pasar. Pero esto implica que ellos están atentando contra la soberanía y la integridad territorial, porque en el Ecuador, desde mi punto de vista, no existe lo que se llama un área liberada. El Estado ecuatoriano, con sus fuerzas, con su desarrollo, con las fuerzas de seguridad, puede entrar a cualquier territorio. No, alguien dice, no, es que no pueden entrar al tal sector. Sin necesidad de estado Pasó de excepción. En la playita hace algún tiempo, recuerden que habían puesto unos obstáculos. Entró la fuerza pública, entraron las Fuerzas Armadas, entró la policía. Pero aquellas personas que quieran y tengan alguna especie de dominio, pues van a ser identificados y van a ser capturados. Y ahí entra directamente ya, con autorización expresa de esto, el empleo de Fuerzas Armadas a realizar operaciones contra terroristas. Es decir, a identificar, capturar, neutralizar a aquellas personas que están haciendo terrorismo en el Ecuador. ¿Y habrá alguna forma de proteger, mediante la ley, tanto a policías como militares en este uso de la fuerza? Porque conocemos todos, y es un debate nacional, que hay muchos policías que a veces han dicho, bueno, es complicado dispararle o neutralizar a un delincuente porque los meten presos, porque hay este lío con la justicia. Si los militares comienzan a usar armas letales, como incluso fue la recomendación del COSEPE, ¿hay algo que los proteja? El artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal habla de la antijuricidad. ¿Qué quiere decir? Que un militar o un policía o aquella persona que por potestad estatal, con orden expresa, está haciendo uso debido de las armas que tiene para proteger a los ecuatorianos, en el caso de su propia vida, porque están atentando contra policías o militares, en contra de terceros, porque están cerca y no puede haber daños colaterales,
lo que, como vuelvo a repetir, hay que ubicar y cuidar es el bien jurídico de la vida. Ellos tienen todo el derecho a emplear la fuerza letal de las armas que son del Estado. No son del policía, no son del militar, son del Estado. Y por lo tanto, tiene que hacerse la investigación ante un hecho que pueda pasar para determinar cuáles son las circunstancias, cuáles son los hechos y qué es lo que ha sucedido. Porque tampoco se va a poder permitir de que salgamos a disparar como en el oeste, viejo oeste que decimos. Eso no va a suceder. Yo creo que Fuerzas Armadas y Policía son muy profesionales y tienen en este caso también unidades contraterroristas que son específicamente entrenadas para lo que ha pasado. Muchas de las operaciones que han hecho Fuerzas Armadas y Policía son operaciones limpias, como se llama. No hay daños colaterales. General, ¿para cuándo se tiene previsto entonces que ya se emita el decreto? Y en este decreto también se determinará si es uso progresivo o uso legítimo de la fuerza. A ver, la ley que salió es el uso legítimo de la fuerza. Y en este decreto va a seguir rigiendo, digamos. Y sigue rigiendo, eso no ha cambiado. El uso es legítimo de la fuerza. Las únicas instituciones que tienen el poder coercitivo del Estado son las que están en la Constitución, Fuerzas Armadas y Policía. Y hoy está también el sistema, los guardias penitenciarios. Eso no va a cambiar. Pero cómo se van a emplear las armas es el procedimiento es progresivo, por decirlo así. Es decir, primero va, oiga señor, deje de estar haciendo esto. Segundo, señor, verá que vamos a detenerle. Tercer, señor, oiga, vamos con las armas que son no letales. Y por último, si está atentando, como se dice, al bien jurídico de la vida, pues tendrá que hacerse el uso de las armas ¿Para letales. cuándo se tiene previsto que se emita el decreto? Yo creo que el día de hoy o no, es ya decisión del señor presidente, se tienen que hacer todos los análisis correspondientes para que se observe la Constitución, derechos humanos, las leyes como el uso progresivo de la fuerza, el empleo de Fuerzas Armadas y Policía. Yo creo que ya con la declaración todos nos estamos acoplando. Ya hay reuniones entre Policía, Fuerzas Armadas, hubo reuniones ya con el Poder Judicial, también con la legislatura, porque, vuelvo a repetir esto, Andrea, esto es el conjunto del Estado y el Estado somos todos los que tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Pero, general, la declaración del jueves, para aplicarla, ¿se necesita del decreto o ya basta con eso? No, se necesita del decreto. Pero, a ver, como había indicado, esto es un plan. Ahora con el decreto exactamente salen las órdenes. Ahora sí tenga, señor, Fuerzas Armadas, las unidades contraterroristas, tenga Policía contraterroristas y así sucesivamente. Porque el plan es para un futuro. Para que si la circunstancia se da, se vuelva eso una orden que tiene que ser cumplida con la norma constitucional y lo más urgente posible. Dentro de la Secretaría de Seguridad General que usted lidera ahora, también se maneja el financiamiento para los equipamientos de Policía Nacional, etcétera. Hemos visto algunas denuncias que dicen que incluso en los traslados la Policía Nacional debe pagar a veces hasta hospedaje. ¿Es eso cierto, general? Le pregunto, ¿y cómo están en este financiamiento para ya equipar de mejor manera a los uniformados? Bueno, esto no es responsabilidad de la Secretaría, esto es responsabilidad de los órganos ejecutores. Lo que hace la Secretaría y el presidente es dar el mando, los medios y la misión. Desde luego que lo que hay que comprender es que ante la urgencia que tenemos de declarar un estado de excepción, se toma personal militar o policial de otras partes, de otras provincias del país, e inmediatamente se tienen que ser trasladados a donde está el problema. Eso causa algunos problemas logísticos, pero de lo que acabo de conversar con el comandante general de la policía, están solucionados temporalmente. Están, como se había dicho hace algún tiempo, en construcción esos cuarteles intermedios que van a permitir tener todas las condiciones del caso. ¿Para cuándo Ahí estaría, pedimos a los general? señores miembros de Policía y Fuerzas Armadas la paciencia del caso. Ojalá pudiéramos tener, ojalá el Estado ecuatoriano pueda tener los mejores medios para que ellos estén en forma cómoda cumpliendo con su misión, pero se ha solucionado y también se está en contacto, y eso es importante, Andrea y Lautaro decirlo, se está en contacto ahorita con los gobiernos autónomos descentralizados para que nos apoyen hasta que se pueda terminar todo este proceso que me imagino que va a estar a finales de año. Según tengo entendido, vuelvo a repetir, no es mi responsabilidad, pero creo que se van a invertir cerca de $70 millones en buscar esta comodidad
que no es comodidad, son necesidades de personal de policías y militares que son movilizados en forma urgente. O sea, comprar vehículos, también armamento, escuchamos ayer que se busca traer, ¿cómo van esos procesos? Fuerzas Armadas, de lo que yo tengo conocimiento, no es tampoco mi responsabilidad, ya ha recibido unos fusiles, ya están siendo entregadas las unidades que están más operativas, porque esto es un proceso que hay que ir cambiando, hay que ir conociendo las armas, hay que irse entrenando. También de lo que tengo conocimiento, pues ya están comprándose los vehículos correspondientes. Vamos de a poco, pero con la urgencia que no nos van a ganar la guerra. Lo que está claro es que la mano dura que lo ha determinado el presidente de la República y lo que determinó el COSEPE, si es que hay que poner las armas letales, pues hay que hacerlo. De alguna u otra forma, el Ecuador no puede estar en manos de terroristas o del crimen internacional organizado. Yo tengo una más, general. Ustedes también mencionaron lo de las reuniones del COSEPE que ya no sean reservadas. ¿Cada cuánto se van a reunir? De hecho, ya tuvieron una reunión el jueves pasado. ¿Cuándo es la próxima? Y no sé si delinearon como un calendario de reuniones. Por norma, el COSEPE debe reunirse cada 4 meses. Pero ante la situación que se viva, se reúne inmediatamente por asesoramiento de quien habla o por pedido directo del señor presidente o de alguno de los miembros del COSEPE. Eso lo vamos a hacer porque, vuelvo a repetir, hay una urgencia, como se ha determinado, en que esté reunido ese cuerpo colegiado. A mí me pareció muy bien la reunión y el comprometimiento que han tenido todos los miembros del COSEPE, a quienes, desde mi punto de vista, en la primera reunión yo les felicito y les agradezco el apoyo que están dando todas las instituciones del Estado a la política que el presidente lo ha puesto. Mano dura y eliminemos lo más rápidamente posible este mal. General, en la reunión del COSEPE se supo que el representante del Consejo de la Judicatura no asistió. ¿Ya han mantenido reuniones tal vez con él? ¿Cuáles son tal vez las acciones que se van a realizar en conjunto con el Consejo de la Judicatura para que no pase lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, que se detiene a sospechosos pero 2 días después salen libres? Sí, efectivamente, el señor presidente del Consejo de la Judicatura se excusó, debe haber tenido una justificación muy clara ante el señor presidente de la República, pero estamos pidiendo, y de paso el pedido del presidente es la incorporación de todos los miembros, porque, como digo, una golondrina, con respeto a quienes nos escuchan, no hace en verano. Cuando hay bastantes y todos ponemos nuestro esfuerzo y nuestro apoyo, vamos a lograr lo que queremos. Y hablando de eso, la Fiscalía va a estar con ustedes, por ejemplo, si hay acciones policiales o militares, va a haber un agente fiscal acompañándoles para en ese momento procesar al presunto delincuente o terrorista. Lo que yo les pediría y pido a todos los medios de comunicación es que muchas veces nos preguntan de cuáles son las estrategias directas. Eso ya es parte del trabajo de los órganos operativos. No es que no lo podamos decir, pero no hay que anticiparles a aquellas personas que están cometiendo delitos, que se vuelven delincuentes, qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí tiene que estar claro es que hay una política clara desde la máxima autoridad del Estado y que todos los ecuatorianos tenemos que apoyar de mano dura, porque si no lo hacemos, realmente el Ecuador está incrementándose el alto índice de violencia. Y el pedido a los ecuatorianos, busquemos la convivencia pacífica, busquemos el apoyo a las fuerzas del orden, busquemos no asustarnos entre nosotros en las redes sociales, porque a veces alguien quiere tener una noticia principal y manda algo que le asusta a alguien más. Eso es un daño. Creo que si todos vamos haciendo una cultura de paz, lo podemos lograr. El Ecuador necesita y merece mejores días. General, muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Andrea, Lautaro, muchas gracias al pueblo ecuatoriano, el apoyo correspondiente. Todos hacemos este lindo Ecuador. Muy bien, conversábamos con el secretario de Seguridad, Wagner Bravo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque a continuación vienen los deportes.